¿Cómo están, estimados estudiantes? Vamos a empezar con el avance de la asignatura. Vamos a empezar a ver los métodos clásicos. Los vamos a dividir en dos grandes grupos. Los métodos por gravimetría, análisis gravimétrico y el análisis volumétrico. ¿De acuerdo? Pero un poco recordando lo que habíamos visto sobre química analítica, ¿no ve? Es la ciencia que estudia el conjunto de principios, leyes y técnicas cuya finalidad es la determinación de la composición química de la muestra. ¿De acuerdo? Y habíamos indicado que el conjunto de técnicas operativas puesta para el servicio de dicha finalidad es el análisis químico. Y de ahí nace dos conceptos adicionales, que es un analista químico y que es un químico analítico. Un analista químico es un operador con poco conocimiento científico. En cambio, un químico analítico interpreta resultados, modifica métodos y desarrolla métodos originales. ¿De acuerdo? Ya. Recordando dos cositas que habíamos visto, podemos empezar el avance de nuestro tema en cuestión, que es el análisis gravimétrico. Ya, podemos indicar que básicamente que estos métodos son cuantitativos y se basan, como dice en la diapositiva, en la determinación de la masa de un compuesto puro con el que el analito está relacionado químicamente. ¿De acuerdo? Se basa fundamentalmente en relaciones ponderales, es decir, en la estequiometría y en la constancia de las composiciones de las sustancias puras. ¿De acuerdo? Es decir, la gravimetría es una medida de las masas, es medida de masas. ¿De acuerdo? Entonces requieren básicamente dos medidas experimentales, ¿no ve? Necesitamos el peso de la muestra analizada, ¿de acuerdo? Y el peso del analito o de la sustancia de composición química conocida que contenga el analito. ¿De acuerdo? Ahora, los métodos gravimétricos se pueden dividir básicamente en métodos por los cuales se provoca la volatilización del compuesto que incluye el analito. Estos métodos se llaman métodos gravimétricos por volatilización. ¿De acuerdo? También tenemos los métodos en los cuales estamos formando o forzando, si quieren ustedes, ya la formación de un precipitado. Entonces, estamos en gravimetría por precipitación. Y finalmente tenemos los métodos en los cuales la masa de la sustancia que estamos buscando se deposita en electrodos, a los que se los conoce con el nombre de electrogravimetrías. ¿De acuerdo? Además podemos indicar, ¿de acuerdo?, que los requisitos para las determinaciones gravimétricas es que la sustancia que nosotros estamos deseando debe precipitar totalmente. ¿De acuerdo? El precipitado que se forme tiene que ser un compuesto estequiométrico y de composición conocida. Este precipitado formado tiene que ser puro y debe poderse filtrar con facilidad. Este es un gran inconveniente, porque muchas veces los precipitados presentan impurezas y son difíciles de filtrar. Como estamos estudiando nosotros la formación de precipitados, tenemos que estudiar las propiedades de los precipitados. Y para estudiar las propiedades de los precipitados
habíamos indicado que debemos tener la formación de precipitados puros. Es decir, para que se forme un precipitado puro, ¿no? Y para que se forme un precipitado debe existir baja solubilidad. También hemos dicho que deben ser fácilmente filtrables. Se deben filtrar. Este precipitado formado no debe descomponerse, ¿no ve? No debe volverse a formar sus sillones. Es decir, tiene que ser estable en el aire y en el medio ambiente, en la solución donde se encuentre, ¿no? Además de este precipitado, estamos buscando un compuesto específico al que lo estamos llamando analito, y nos indica que tiene que ser una parte mínima constitutiva del precipitado. ¿Por qué? Porque los precipitados pueden contener impurezas o ser compuestos donde el analito es una parte del compuesto. Por lo tanto, nosotros tenemos dos tipos de precipitados. Ya el que vamos a mencionar ahora es que los precipitados cristalinos son los precipitados más deseables. Entonces, cuando nosotros empezamos a añadir ya reactivos que formen precipitados, podemos tener la posibilidad de que se formen precipitados coloidales o suspensiones coloidales. ¿Ya? Estos se caracterizan por tener tamaños del orden de los micrómetros. Como estamos diciendo, son coloides, es decir, no logran sedimentarse. Por lo tanto, no pueden filtrarse usando métodos comunes de filtración. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden evidenciar en la diapositiva, estamos hablando que no son floculantes, es decir, no logran agregarse, juntarse para que puedan crecer y puedan ser fácilmente filtrables. Lo que nosotros, entonces, es uno de los precipitados que nosotros no deseamos. ¿Ya? Nosotros deseamos, habíamos indicado, los precipitados cristalinos. Entre las características de los precipitados cristalinos podemos indicar que su tamaño es del orden de los milímetros, o sea, son grandes. Por lo tanto, logran sedimentar con facilidad. Si logran sedimentar con facilidad, se pueden filtrar usando una gran variedad de medios. O sea, hasta podemos utilizar lo más común que hemos hecho en laboratorios, usar papel filtro. Entonces, esa es la ventaja de los precipitados cristalinos. Entonces, la idea es que debemos controlar el proceso para que se formen precipitados cristalinos y no coloidales. Pero todo precipitado empieza a formarse a través de los precipitados coloidales. Logran flocular y crecer de tamaño y volverse cristalinos. ¿De acuerdo? Entonces tiene que existir un parámetro que nos permita determinar cuándo vamos a tener un precipitado cristalino o cuándo vamos a tener un precipitado coloidal. ¿De acuerdo? Una de estas variables del punto de vista cualitativo es la sobresaturación relativa. Pero, antes de continuar, ¿cuáles son los factores entonces que nos determinan que un precipitado sea coloidal o que un precipitado sea cristalino? Y muchas veces es el trabajo en laboratorio que nosotros hacemos. Uno de los parámetros que determina el tamaño de la partícula hoy es la solubilidad del precipitado en el medio donde se está formando. La temperatura, ustedes saben que aumentar la temperatura aumenta la solubilidad, ¿no? La concentración de los reactivos y algo que nosotros a veces cometemos
el error en el laboratorio, rapidez con la que se mezclan los reactivos. ¿No ve? O sea, a veces por tiempo nosotros mezclamos rápidamente y solamente vemos que se forma una nube ya precipitada y si no los podemos filtrar. Entonces hay que tener cuidado con esos parámetros. ¿No ve? Entonces estos parámetros los podemos estudiar, les había comentado, a través de la propiedad cualitativa sobresaturación relativa. ¿Ya? Que lo podemos evaluar cualitativamente en función de la siguiente ecuación, donde Q es la concentración del soluto en un instante dado y S es la solubilidad del soluto en el equilibrio. Entonces ya tenemos los dos parámetros para evaluar la sobresaturación relativa. Pero la idea es conocer, ¿no?, con qué valores de sobresaturación relativa nos conviene trabajar, ¿no? Con valores altos, valores bajos, ¿de acuerdo? Entonces podemos indicar, digamos, que para valores elevados de sobresaturación relativa, la tendencia es a formar precipitados coloidales. Entonces lo que nosotros necesitamos son valores bajos de sobresaturación relativa. Con valores bajos de la sobresaturación relativa estamos seguros de que se va a formar precipitados cristalinos. Entonces, para formar precipitados cristalinos, ¿no?, nosotros debemos tener algunos parámetros, ¿de acuerdo? Y estos pueden ser, ¿no?, el uso de disoluciones y reactivos diluidos, la adición de los reactivos se los debe realizar lentamente, debemos mantener agitada la disolución, por lo tanto debemos también calentar la disolución. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los problemas es que por las condiciones de operación que tenemos y por los KPS, ¿no?, muchas veces no es posible tener precipitados cristalinos, pero hay que tratar de operar adecuadamente nuestro material de laboratorio para que podamos darles condiciones y que nuestra sobresaturación relativa sea baja. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se está formando el precipitado, yo les decía, siempre empieza con la formación de precipitados coloidales. Y las etapas por las que se forma un precipitado es primero la nucleación. ¿No ve? ¿Qué es la nucleación en esencia? ¿De acuerdo? Es la formación de partículas diminutas de precipitado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se están agrupando iones, átomos o moléculas después de que se ha llegado a una sobresaturación. Y es cuando estos átomos, iones, moléculas se unen. ¿De acuerdo? Este puede ser un, como dice en la diapositiva, este puede ser un proceso espontáneo o inducido. ¿De acuerdo? Entonces la primera etapa siempre es la nucleación. Luego tienen que crecer las partículas. Hoy el crecimiento cristalino. Ahora, este es un proceso de formación tridimensional, ¿no? Porque se van uniendo diferentes tipos de iones alrededor de un ion central, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Se forma el núcleo, no sé, podemos poner como ejemplo ácido clorhídrico más nitrato de plata, el ejemplo común. ¿De acuerdo? El ejemplo común. Entonces, yo tengo, mejor dicho, cloruro de sodio más nitrato de plata. Se forma cloruro de plata.
¿De acuerdo? Entonces yo tengo la primera unión, ¿no ve? Yo tengo el cloruro y sobre el cloruro está viniendo los iones plata alrededor. Sobre los iones plata alrededor están viniendo los cloruros. Sobre los cloruros están viniendo la plata. Entonces me está diciendo que esa nucleación inicialmente puede ser espontánea, en forma natural, o puede ser inducida. Es decir, adicionar algo para que se pueda formar el precipitado. Como se hace en la producción de azúcar, ¿no ve? ¿De acuerdo? Entonces podemos aclarar que cuando tenemos la espontánea se realiza por sí sola y cuando se realiza la inducida es debido a la adición de una sustancia adicional a la que se le conoce como la siembra de una partícula que puede ser una impureza, polvo, cristal, de acuerdo, o fragmentos de otro cristal de ese mismo tipo. Ahora, el mecanismo de precipitación, de acuerdo, el mecanismo de precipitación, ¿no ve? Es que una vez que se ha nucleado, como está en la presentación, ¿de acuerdo? Eh, Debido a la diferencia de carga, los otros iones son atraídos, o sea, la carga positiva se atrae con la carga negativa, ¿no ve? Los iones plata o cloruro, si quieren ustedes, atraen a los iones plata. Los iones plata con carga atraen a los iones cloruro. Los iones cloruro atraen a los iones plata. Y de esa manera va a ir creciendo nuestro precipitado. ¿De acuerdo? Es decir, entonces siempre vamos a tener una primera etapa que es la formación de la nucleación y después se tiene el crecimiento de los cristales. Es decir, estos dos procesos siempre van a estar presentes y por lo tanto, de acuerdo, van a empezar a competir. ¿De acuerdo? Van a empezar a competir. ¿Y qué es lo que nosotros deseamos? ¿No ve? Que el crecimiento, nosotros deseamos la formación de un precipitado cristalino. Eso es lo que siempre deseamos. ¿A través de qué? A través del control de nuestra sobresaturación relativa. Entonces vamos a tener, ¿no?, una velocidad de crecimiento, una velocidad de nucleación y vamos a tener una velocidad de crecimiento de los cristales, de los precipitados cristalinos. Entonces, lo que nosotros deseamos es una sobresaturación baja, ¿no ve? Para que tengamos la formación de un precipitado cristalino y no una sobresaturación alta para que nosotros tengamos una formación coloidal. O sea, nosotros al decir sobresaturación baja, ¿qué estoy viendo? ¿No ve? Que la velocidad de crecimiento de los cristales sea mayor a la velocidad de crecimiento de la nucleación. Porque si tengo una sobresaturación alta, ¿qué tendría? Una velocidad de crecimiento mayor en la nucleación y menor en la formación de los cristales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que realizar? ¿No ve? Tenemos que tratar de que nuestra sobresaturación relativa tenga valores bajos. Entonces, vamos a ver esto en la próxima sesión, ¿de acuerdo? Hasta aquí, gracias.